Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Contrapunto. Soy Emil Chireno. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos. Yo soy Marjorie Félix. Estaré acompañándoles para hablar sobre el tema de las constantes lluvias sobre el territorio nacional y los desastres que éstas nos ocasionan. Marjorie, las lluvias que históricamente han afectado a la República Dominicana han ocurrido recientemente con mucha mayor intensidad y eso ha ocasionado el deslizamiento de tierra, desbordamiento de ríos, destrucciones de edificaciones, de cosechas, en fin, una situación que resulta verdaderamente preocupante. De hecho, estos fenómenos mantienen en riesgo constante a nuestro país, puesto que afectan directamente a la población, al territorio y a la economía. De ahí la importancia de que el gobierno, a través de las instituciones que se encargan de la gestión del riesgo, accione para prevenir y dar respuestas a las emergencias que suelen aparecer junto con estos fenómenos. Quédese con nosotros durante la siguiente hora para que conozca las opiniones más relevantes, los distintos puntos de vista y los datos más concretos sobre la problemática de la gestión del riesgo en la República Dominicana. La lluvia es un término ligado al concepto de precipitación, el cual puede ser definido como la caída de agua en estado líquido directamente sobre un territorio. Las lluvias constantes pueden ocasionar catástrofes hidrológicas, como inundaciones, deslizamientos o aludes. Adicionalmente, estos procesos, junto con otros, como por ejemplo el caso de los sismos, pueden causar situaciones mucho más graves. Ahora vamos a presentarles un histórico de las catástrofes hidrológicas que han ocurrido en la República Dominicana y cuál ha sido la labor de los organismos de gestión del riesgo en nuestro país antes, durante y después de las mismas. Según la definición oficial de la Organización Meteorológica Mundial, la lluvia es la precipitación de partículas de agua líquida de diámetro mayor de 0.5 milímetros que caen a la Tierra por la gravedad a una velocidad superior a los 3 metros por segundo. Si no alcanza la superficie terrestre, no se califica como lluvia, sino como virga, y si el diámetro es menor, se califica como llovizna. La lluvia, en su caída, se distribuye de forma irregular. Una parte la aprovecharán las plantas, otra parte aumentará los caudales de los ríos por medio de los barrancos y escorrentías, que a su vez aumentarán las reservas de pantanos y embalses, pero la mayor parte se infiltrará a través del suelo, que posteriormente formarán corrientes subterráneas que van a parar a los yacimientos o pozos naturales o acabarán desembocando en el mar. Centro de Pronóstico Nacional de la República Dominicana, en conjunto con toda su batería de oficinas que tiene a nivel nacional, nosotros elaboramos boletines y trabajamos las 24 horas del día, los 365 días del año. Para nosotros aquí, cada hora tenemos que estar vigilando. Ustedes ven esas pantallas. Esas pantallas indican que nosotros estamos continuamente monitoreando todos los sistemas meteorológicos que están en la cuenca atlántica, incluyendo el Caribe, que es donde nos encontramos, y el Golfo de México. Entonces, de ahí nosotros, cuando emitimos cualquier boletín para que se tomen la medida, eso va directamente, inmediatamente de que se elaboran, al Centro de Operaciones de Emergencia para que tomen las medidas con sus diferentes mecanismos que ellos cuentan. Lamentablemente, la posición geográfica donde estamos ubicados, estamos prácticamente en la ruta de los ciclones tropicales. En más de 150 años de estudios de la región completa, de la ciclonología de la República Dominicana, nosotros hemos sido afectados principalmente en la parte sur del país y el este del país, son las zonas de más alto riesgo. Y eso lo dice la misma historia de nuestros ciclones. Nosotros estamos prácticamente en el trayecto de los ciclones tropicales. Nosotros no tenemos que ver que haya temporada activa, que sea muy activa, que no sea muy activa. En el año 1995 hubo 19 ciclones tropicales que se formaron en la región y ninguno tocó el territorio dominicano. Para la región fue muy activa, pero en la República Dominicana no. Pero en el 30, ¿cuántos ciclones tropicales se formaron? Nada más se formaron 2. Fue una temporada tranquila en la región. Sin embargo, San Zenón nos dejó casi 6.000 muertos.
Y nosotros entendemos que eso hace muy y siempre está en alto riesgo todos los años que la República Dominicana sea afectada por un ciclón. En República Dominicana se presentan 3 temporadas de lluvias. La frontal, que está asociada con los vientos alisios y se presenta generalmente entre los meses de noviembre y abril. Así es, Marjorie. La segunda es la convectiva, en la cual las nubes se desarrollan de forma vertical, ocurren aguaceros de mucha intensidad, ocasionalmente alguna que otra tormenta eléctrica y se dan en los meses comprendidos entre mayo y julio. La última de las temporadas de lluvias en la República Dominicana es la conocida como la temporada ciclónica. Esta coincide con la temporada del paso de ciclones y las lluvias que caen al sur de la cordillera central. Está relacionada con ondas alisias y huracanes y se presenta generalmente entre los meses de agosto y octubre. Como es conocido por todos, durante esta temporada de lluvias ocurren inundaciones significativas con considerables costos sociales y económicos para toda la población de la República Dominicana. Una inundación se da cuando el agua ocupa zonas que normalmente están libres de ella. Los procesos de inundación pueden ocurrir bien sea por el desbordamiento de ríos, lluvia intensa en zonas con un ineficiente desagüe, por el crecimiento de la marea o por eventos naturales complejos como un tsunami que crea una inundación súbita en la zona costera. Este tipo de procesos pueden generar impactos importantes a las poblaciones, infraestructura y terrenos adyacentes y cercanos al cauce del río o quebrada. Representan un grave peligro para la población que vive al lado de los cauces de agua. Otro desastre que originan las lluvias son los aludes torrenciales, que se entienden como flujos extraordinarios con capacidad de arrastrar lodos y detritos en altas proporciones y pueden llegar a generar deslizamientos de gran magnitud, rotura de represamientos, deshielo de nevados o cualquier otro evento detonante de alta potencialidad. La magnitud del alud depende de la intensidad, duración y frecuencia de la lluvia. El cambio climático está agudizando las condiciones de riesgos al aumentar la frecuencia e intensidad de eventos hidrometeorológicos en el territorio nacional, representando, por tanto, una amenaza cada vez mayor al desarrollo del país. En el Índice de Riesgo Climático Global de Germanwatch de 2012, República Dominicana figura como uno de los 10 países más afectados por riesgos climáticos entre 1991 y 2010 a nivel mundial. El proyecto de la Tercera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático presentó en el año 2016 modelaciones del impacto futuro del cambio climático que predicen que el país estará expuesto con mayor frecuencia a olas de calor, sequías, lluvias y tormentas más intensas. Asimismo, se espera que aumente el nivel del mar y la temperatura promedio. El impacto de estos fenómenos se verá exacerbado por las condiciones de salud y sociales existentes, así como por los desafíos económicos que el país enfrenta. La gestión de riesgo para prevenir posibles ataques de aludes e inundaciones es importante porque esto nos ayuda a tener bases sólidas que podamos utilizar para combatir los impactos del cambio climático y también para desarrollar medidas de adaptación y de gestión de riesgo que nos hagan más resilientes a estos eventos. También porque generará una gran disminución de la incertidumbre con relación a los daños esperados, porque vamos a tener una población más informada, con información pertinente. La República Dominicana presenta una elevada exposición a fenómenos naturales, por lo que se presentan de manera reiterada desastres y emergencias de distintas magnitudes. De hecho, nuestra ubicación geográfica, combinada con factores sociales, demográficos y económicos, hacen que la República Dominicana esté en constante riesgo de una catástrofe. Ahora vamos a ver un histórico de algunos desastres naturales que han afectado a nuestro país. En la etapa final de la temporada de huracanes de 2003, un sistema frontal generó intensas precipitaciones que provocaron inundaciones en la zona baja de la cuenca de los ríos Yaque del Norte y Yuna. Esto generó pérdidas en el sector agrícola y ganadero, así como daños en la infraestructura de las poblaciones de Santiago y Los Peinados. El huracán Jane, de septiembre de 2004, tuvo un impacto en pérdidas materiales calculado en un total de 1,6% del PIB. En el año 2005, la crecida del río Licey afectó la población de Tamboril,
las altas precipitaciones de lluvia provocaron crecidas rápidas en los ríos Guazumal, Gurabo Biojó, Canca la Piedra, Tambó, Nigua y Boca del Licey, que salieron del cauce y generaron daños importantes en viviendas e infraestructura vial. Posteriormente, en octubre del 2005, debido a un sistema frontal que se encontró asociado al paso del huracán Wilma, se produjo una creciente del arroyo El Valle, localizado en la población de La Jaiba, ocasionando la muerte de 6 personas. Desde el año 2007, con el paso de diversas tormentas tropicales de la temporada, se empezó a presentar el fenómeno de aumento de nivel de las aguas del lago Enriquillo. Esto, sumado al aumento de nubosidad durante el año 2008 y un menor nivel de evaporación, generó un aumento considerable de la superficie del lago. Al desbordarse, el agua del lago afectó negativamente el área aledaña, que principalmente tenía uso agrícola y ganadero. Entre los desastres recientes que han producido mayor afectación y pérdidas, se destacan los huracanes Noel y Olga durante la temporada ciclónica 2007. Estos eventos obligaron al gobierno a incurrir en gastos del presupuesto nacional que ascendieron a un 0,6% del PIB de ese año. En las últimas décadas, los eventos de mayor magnitud han sido el huracán George, 1998, y el huracán David y la tormenta Federico, 1979, que ocasionaron gastos equivalentes al 16,1% y 18,4% del PIB, respectivamente. Hay un problema muy grave de ordenamiento territorial en la República Dominicana. Hay poblaciones asentadas en lugares inadecuados y esto lo pone en una situación de peligro o en un alto grado de vulnerabilidad. Por ejemplo, en el Distrito Nacional hay mucha gente ubicada en las llanuras de inundación del río Osama e Isabela. Entonces, estas construcciones muy frágiles y colocadas en los cursos de los ríos Osama e Isabela provocan que muchas casas queden sepultadas cuando los ríos Osama e Isabela se incrementa su cauce. Hay que reorientar, reubicar muchas personas en varios municipios de la República Dominicana, pero esto requiere una política de Estado, un compromiso del gobierno de que establezca lugares donde se pueden vivir, que haya un reordenamiento de los asentamientos humanos en condiciones de vulnerabilidad. Los desastres ocasionados por las lluvias afectan a las actividades económicas y las finanzas públicas. Por esto, las autoridades gubernamentales a nivel nacional, a nivel provincial y municipal han tenido que establecer estrategias y determinar acciones completas para establecer la gestión del riesgo en todo el país. Así es, mi querida Marjorie. Y de hecho, hay que mencionar que en la República Dominicana existe un amplio andamiaje normativo, así como múltiples estudios y reportes sobre la gestión de riesgo y los desastres naturales en nuestro país. Sin embargo, son las propias instituciones encargadas de la gestión del riesgo las que han reconocido que hay múltiples vacíos y debilidades institucionales que se hicieron evidentes luego del terremoto de Haití del año 2010. Ahora vamos a enfocarnos en la estrategia integral de gestión del riesgo de desastre que se ha venido desarrollando en la República Dominicana, su legislación y su eficacia. Debido a su ubicación geográfica, la República Dominicana es un país muy vulnerable ante la alta probabilidad de que su territorio sea impactado con frecuencia por fenómenos meteorológicos tropicales. Adicionalmente, las condiciones de pobreza en las que vive gran parte de la población agrava la situación de vulnerabilidad del país y provocan que el riesgo ante los desastres naturales sea mayor. En 1966 se promulgó la Ley 2579, en la que se creó la Oficina Nacional de Defensa Civil para velar por la protección de vidas y bienes. La ley le asignó a esta institución recursos limitados, enfocando su labor a la prestación de asistencia y socorro a las comunidades afectadas por eventos naturales, especialmente durante la temporada de ciclones. A raíz del impacto y consecuencias en el país del paso del huracán George en 1998, durante el año 2001, se creó el Centro de Operaciones de Emergencia,
que se encarga de planificar y dirigir todas las acciones de coordinación entre las instituciones del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres. A su vez, se creó la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, que es la institución pública rectora en lo referente a la coordinación de las labores preventivas de situaciones de riesgo inminente, de mitigación y de respuesta a situaciones de emergencia. En el año 2002, se creó la Ley número 14702 sobre gestión de riesgos en la República Dominicana, cuyo propósito es reducir las condiciones de riesgos existentes en la sociedad dominicana, de manera que se adquieran mayores niveles de seguridad y, por lo tanto, de calidad de vida y bienestar. También busca fortalecer las capacidades de la sociedad dominicana para reducir y controlar los riesgos existentes y prever el surgimiento de nuevos riesgos a través del desarrollo de instrumentos y herramientas para el conocimiento de los riesgos y la intervención sobre ellos. Los objetivos de este sistema son la reducción de riesgos y prevención de desastres, la socialización de la prevención y mitigación de riesgos, la respuesta efectiva en caso de emergencia o desastre y la recuperación rápida y sostenible de áreas y poblaciones afectadas. La Ley 14702 define como instrumentos de la política de gestión de riesgos el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, el Plan Nacional de Gestión Integral de Riesgos a Desastres, el Plan Nacional de Emergencia, el Sistema Integrado Nacional de Información y el Fondo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres. Las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, consideradas en la Ley 14702, son el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, la Comisión Nacional de Emergencias, conformada por el Comité Técnico Nacional de Prevención y Mitigación de Riesgos, el Centro de Operaciones de Emergencias, el Comité Operativo Nacional de Emergencias y Equipo Consultivo, y los comités regionales, provinciales y municipales de prevención, mitigación y respuesta. La República Dominicana cuenta con una legislación, herramientas e instituciones especialmente encargadas de atender situaciones de emergencias, tales como la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, Bomberos y el Centro de Operaciones de Emergencias COE. Esta última instancia es la que tiene a su cargo la coordinación para la preparación y respuesta en casos de desastre. Por otra parte, el decreto número 874-09 también asigna al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales roles específicos durante el desastre, el proceso de rehabilitación y recuperación. Hay instituciones científicas competentes dentro del sistema, que en este caso de los eventos hidrometeorológicos es la Oficina Nacional de Meteorología, que es la que sigue y monitorea y evalúa el evento. Acorde al estudio que hace meteorología, emite todas esas informaciones científicas al centro de operaciones. En el centro de operaciones trabajan diferentes instituciones que evalúan las diferentes variables que trae este evento, no solo la cantidad de agua, no solo la intensidad de los vientos, se evalúa también el nivel de las presas, si ha llovido mucho, si el suelo está saturado, y en base a la conjugación de todos esos eventos se toman las decisiones y se emiten las alertas que las emite el Centro de Operaciones de Emergencia, como todos conocemos, en una categoría de colores, el nivel verde, el nivel amarillo y el nivel rojo. Estos niveles de alerta, estos colores de alerta, traducen hacia la población diferentes acciones que tienen que implementar acorde a la probabilidad de impacto del evento. Si es una alerta verde, por ejemplo, como tenemos en este momento, tenemos 19 provincias en alerta verde y 2 en alerta amarilla. Las que están en alerta verde saben que tienen que estar monitoreando el evento, estando a la expectativa de las directrices que traza el Centro de Operaciones de Emergencia. Si se emite una orden de evacuación preventiva, entonces entran todas las instituciones responsables, como la Defensa Civil, la Cruz Roja, la Policía y Salud, a ayudar a la población a irse a los albergues que le corresponde para poder salvaguardar la vida. Si ya se emite una alerta amarilla, significa que el nivel de impacto puede ser mayor y que hay más probabilidad de daño, y así sucesivamente. Es que se maneja el sistema de alertas desde el Centro de Operaciones de Emergencia.
Además del alto costo en términos de pérdidas de vidas humanas, los desastres naturales resultan devastadores para las poblaciones de la zona rural, puesto que afectan la ganadería, el cultivo y la pesca. Y estos son los únicos medios de sustento socioeconómicos de dichas poblaciones. Se tiene que tener en cuenta también que los desastres naturales tienen efectos sobre sectores muy importantes de la economía dominicana, como lo son, por ejemplo, el de la agricultura, por lo que los mismos pueden incidir en las exportaciones de la República Dominicana y, por vía de consecuencia, en el balance de nuestra balanza comercial. Uno de los sectores más afectados en el proceso de lluvia que está ocurriendo recientemente en el país, naturalmente es el sector agropecuario, aunque también el sector de infraestructura, según declaraba en el día de ayer el ministro de Obras Públicas, habla de casi 6.500 millones de pérdidas, de pesos dominicanos en pérdida por daño a infraestructura. Entonces parece que la infraestructura ha sido la más afectada. Pero no hay que olvidar que entre la infraestructura también se encuentran los canales de riego y todo lo que es el sistema de riego que alimenta y garantiza el agua para la producción agropecuaria. Estas inundaciones realmente en lo que tiene que ver con la agricultura aparentemente no fue tan fuerte la afectación, aunque sí hay una serie de productos, sobre todo en zonas secanas, que van a ser seriamente afectados con las lluvias que han ocurrido. Eso no lo veremos inmediatamente, sino que ocurrirá dentro de unos meses a medida que van aumentando la demanda de esos productos y la cosecha no se va a recibir. Luego de ver este interesante reportaje, nos parece importante destacar 3 puntos. El primero de ellos es que el cambio climático, no es un secreto para nadie, está agudizando la frecuencia y la intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos que ocurren en todo el mundo. Eso también tiene consecuencias económicas. De hecho, recordemos como segundo punto que el huracán George en el año 1998 y el ciclón David en el año 1979 tuvieron un importante costo para la economía dominicana, equivalente en el primer caso a 16.1% del PIB y en el segundo a 18.1%. Por ello, el tercer punto es que es crucial que invirtamos y mejoremos nuestro sistema de gestión de riesgo para tratar de aminorar la carga económica que suponen estos desastres naturales. La República Dominicana cuenta con una legislación moderna en materia de gestión de riesgos de desastres. Así, sus instituciones tienen la suficiente formación y la probada experiencia en el manejo de estas problemáticas. Pero, sin embargo, año tras año nos estamos enfrentando a las pérdidas de incontables vidas y grandes pérdidas de recursos económicos. Nosotros entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que nos falta por hacer? ¿O qué no estamos haciendo y deberíamos hacer hasta este momento para que estos desastres no impliquen las grandes pérdidas de vidas y de recursos económicos? Veamos lo que opinan nuestros expertos sobre este tema. Hay algunas iniciativas que faltan para complementar que se haga una gestión del riesgo eficiente y adecuada. Yo puedo tener una ley marco, yo puedo tener instituciones empoderadas, pero hay una parte que es muy puntual donde se encuentran nuestros principales factores de vulnerabilidad, el uso de la tierra. Me doy a entender, o sea, nosotros necesitamos esa ley de ordenamiento del territorio donde por una ley se le diga a una persona, a un alcalde, que esa tierra no se puede utilizar, que ese terreno no se puede utilizar porque presenta condiciones de vulnerabilidad frente a cualquier amenaza o peligro. No importa que por más empeño que los autores relevantes de la gestión del riesgo tengan empeño en hacer cumplir los mandatos de la ley, si no tenemos los actores, la comunidad sensibilizada, entonces ese actor es muy importante. O sea, la comunidad y los actores del territorio son muy importantes y ahí ha estado una de las principales debilidades de poder llegar a esa comunidad, sensibilizarlo sobre lo que se puede y lo que no se puede, porque todo lo que no se puede es por una razón de condición, de vulnerabilidad o de exposición que tienen. Básicamente es eso. Y lograr también, por ejemplo, que actores, el sector privado, es una de nuestras metas ahora para este año, incluir el sector privado
atraer a la prensa también como elemento vital para la difusión de la información de la comunidad, para que se pueda llegar a mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible. La clave está en la educación. Nosotros no hacemos nada, las instituciones científicas, las instituciones de protección civil, emitir informaciones muy buenas, muy excelentes, pero si la comunidad no sabe reaccionar en su debido momento, no sabe cómo va a enfrentar el riesgo, nosotros vamos a tener siempre pérdida, aunque eso ha mejorado mucho en los últimos 12, 15 años. Pero yo entiendo que la parte más neurálgica es que esas comunidades, la población, cada día esté más educada, se hagan más resilientes. Vamos a estar claros, hay informaciones que el público todavía no lo entiende, eso tenemos que trabajarlo, hay que hacerla, esa información mucho más entendible posible, porque técnicamente hay términos que todavía no se entienden mucho, la gente no la maneja. Sin embargo, son cosas que con la educación podemos mejorarlas sustancialmente. Y cuando esas comunidades aprendan a ellos mismos a entender de qué estamos hablando, yo creo que vamos a tener, y ojalá así sea, cuando venga un fenómeno, un sistema tropical, nosotros tener 0 pérdida de vidas. El siguiente paso para garantizar que la lluvia no haga daño es, primero, que tengamos cuencas hidrográficas donde el agua de lluvia tenga posibilidad de caer al suelo, infiltrarse y mineralizarse y luego llegar a los manantiales y alimentar los ríos, arroyos y cañadas durante un gran tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la deforestación que está afectando nuestras montañas y la zona de captación son las que tienen la posibilidad de hacer ese papel de captación e infiltración de agua. Al deforestarse la cuenca, esas posibilidades se han disminuido y lo que hace el agua es que satura lo poco de suelo que queda, porque los suelos se han erosionado al no tener protección vegetal, lo satura inmediatamente y se produce entonces la escorrentía superficial que baja en poco tiempo grandes cantidades de agua, llena los cauces, provoca inundaciones, deslizamientos, derrumbe, impacta los asentamientos humanos, viviendas, etcétera, y las actividades productivas como la agropecuaria. Ahí. Entonces el primer paso es reforestación de cuenca y luchar por mantener protegido y conservado las áreas que aún mantienen bosques en la zona de montaña. Y el segundo paso es creación de capacidades locales. Es capacitar a la persona, informar a la persona y es crear fortalecimiento organizacional a nivel comunitario que pueda prevenir y mitigar los impactos y también responder en caso de que ya se manifieste el desastre. Bueno, es un elemento primordial en esto. La pobreza es un elemento que pesa duramente sobre las poblaciones vulnerables de la República Dominicana. Casas mal construidas de desecho, mal ubicadas, personas desorientadas, mucha gente viviendo en terrenos, en poco terreno. Yo pienso que el gobierno debería trabajar en un plan serio de ordenamiento del territorio, de reubicación de poblaciones vulnerables y un poco centrarse más en la preparación de las poblaciones, en que se aumenten las capacidades de la población para poder hacer respuesta y no esperar que suceda un evento para ir a hacer la respuesta o para ir a mitigar esto, sino invertir más recursos en la preparación de las poblaciones para que el daño sea menor cuando una población sea afectada por un desastre de origen natural o antrópico. La educación, porque la naturaleza siempre va a ser más fuerte que nosotros y siempre va a cobrar terreno, siempre va a venir en busca de lo que le pertenece. Un río que estaba hace 20 años en X lugar, el día que vuelva a llover, de modo que pueda tomar de nuevo su causa, lo va a hacer. Entonces, concientizar, educar. Tenemos la Escuela de Gestión de Riesgo que se encarga de regar la voz, de concientizar, para que las personas puedan cada día ser más conscientes de lo vulnerables que somos como país, como población, y de lo vulnerable que es la zona en la que vivimos. Es muy importante que la persona sepa qué tan vulnerable es la zona donde vive. Vamos a evitar
que más personas sigan muriendo por deslizamientos de tierra, porque van a saber ubicarse. A veces no conocemos la zona donde estamos y nos ubicamos ahí, construimos ahí, pero entonces es peligroso. No es un lugar en el que debemos estar. Entonces, ¿qué debe de hacer la municipalidad? Porque es de gran importancia para la municipalidad darle seguimiento a esos casos y dar seguimiento a que no sigan habiendo ocupaciones informales que lleven más vidas, que se lleven más pérdida humana. Gracias por estar con nosotros en Contrapunto y sean bienvenidos a nuestra sección de análisis. En el día de hoy tenemos un panel muy especial que está compuesto por el señor José Miguel Martínez Guridi, quien es director de la gestión de riesgo del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Y por este lado, a mi derecha, también nos acompaña el ingeniero Antonio Coco, quien viene del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Muy bien, sabemos que el cambio climático está generando circunstancias medioambientales que hacen necesario pues, que muchos países tomen y adopten políticas para adaptarse a los efectos del cambio climático y para mitigarlos en algunos casos. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué está haciendo la República Dominicana en términos de gestión del riesgo? Pues para lidiar con esta realidad latente del cambio climático y sus efectos en nuestro medio ambiente. Vamos a comenzar con el señor Guridi. Bueno, el Ministerio de Educación tiene la responsabilidad de tener todos los días durante unas 8 horas a 2.5 millones de estudiantes del sector público y además de eso hay 300.000, 400.000 estudiantes del sector privado, es decir, junto con los docentes y el personal administrativo tenemos unos 3 millones de personas, quizás un poco más, que están durante el día en un recinto educativo. Por tanto, tenemos que entender que ahí hay un elemento importante de atención y de vulnerabilidad. Están dentro de edificaciones. Esas edificaciones son unos 20.000 edificios, más o menos, en 7.000 centros educativos a nivel nacional. Entonces, la responsabilidad es muy grande. ¿Qué hacemos? Tratamos de evaluar esas edificaciones desde el punto de vista de su vulnerabilidad, desde el punto de vista de su vulnerabilidad física y social y su entorno, porque definitivamente la posibilidad de la afectación es muy grande. Son muchos edificios, están colocados en diferentes puntos del país, no necesariamente colocados en el mejor de los sitios, porque a veces no tenemos suficiente espacio en un centro educativo, se tiene que construir con la urgencia y no tenemos en algunas comunidades espacios idóneos, como tampoco lo es a veces la ubicación de la comunidad. Hacemos esa parte y trabajamos el tema, tenemos una dirección de gestión de riesgo con un departamento de evaluación de vulnerabilidad que analiza esos factores que pueden poner en peligro a esos estudiantes. Señor Coco. Bueno, con respecto al cambio climático, naturalmente es un tema global en los momentos actuales y cada país tiene la responsabilidad de hacer las investigaciones correspondientes para ver si esos cambios o ameritan una adaptación hacia un nuevo régimen climático en el país. Naturalmente el colegio no tiene mucha incidencia en lo que sería la investigación sobre el cambio climático, pero sí tenemos conocimiento de que hay instituciones muy dedicadas, ¿verdad?, a promover el cambio, los efectos del cambio climático en la República Dominicana. Para nosotros es un tema muy importante porque se está llamando a una adaptación y la adaptación debe ir en función de los cambios que se generen. Entonces, para ello es necesario que se produzcan observaciones para ver de qué tamaño, qué tipo de cambios está habiendo en las temperaturas, en las precipitaciones o en el nivel del mar. Entonces, es un tema mundial que el país debe seguir investigando para ver hasta qué punto eso puede afectar a la nación. Y respecto de la ley 147-02 sobre gestión del riesgo en la República Dominicana, ¿ustedes consideran que por el momento se ha cumplido con el objetivo inicial de esta ley? Y luego que contesten a esta primera pregunta, ¿pudieran decirnos, bajo sus consideraciones, qué nos falta por hacer todavía
Guridi. La ley es importantísima porque ha normado el quehacer de las instituciones y tuvo un elemento interesante que fue ordenar la creación de unidades de gestión de riesgo en los entes sectoriales. Eso ya, sin embargo, han pasado 15 años. La evolución de la información respecto al cambio climático frente a las amenazas que hoy día son diversas, ya no solamente de origen natural, sino muchas de ellas antropogénicas, creo que es importante que demos curso al proyecto de ley que se fue discutido anteriormente y consensuado bajo la dirección del Ministerio de la Presidencia, de manera que ya está en el Congreso, y lo importante sería que el Congreso aperture ya vistas públicas para que ese proyecto de ley sea conocido, porque tiene elementos que mejoran la aplicación de las políticas nacionales sobre gestión de riesgo y la relación con la comunidad. Es muy importante que este proyecto vincula más a la comunidad con la gestión de riesgo que lo que tenía la ley vigente actualmente. ¿Pero cumplió el objetivo según su parecer? En su momento, al igual que la ley ambiental e incluso la misma ley de educación, en su momento fueron luces muy avanzadas. Yo pienso que la ley de educación, que es del 97, que planteaba la descentralización de las funciones del ministerio, la ley 6400, consensuada ampliamente durante el gobierno 96-2000, y después la ley de gestión de riesgos, son de esos elementos que uno dice, bueno, ¿y qué habríamos hecho con estos problemas de tal magnitud si no hubiéramos tenido un orden jurídico tan importante? Pero al pasar 15 años, soy los que entiende que ya nuestro Congreso, nuestros legisladores tienen que discutir el proyecto que fue consensuado y aprobarlo con las enmiendas que consideren pertinentes para que eso que nos permitió llegar hasta aquí nos permita seguir hacia adelante. Porque el país se ha abocado a una estrategia de desarrollo que tiene miras al 2030. De ese periodo estamos a solamente menos de 3 lustros. Es importante que modifiquemos el sistema legal para que podamos avanzar más rápido. Es un tema de actualización entonces, de adaptarnos a los nuevos tiempos. Ingeniero, bajo su parecer, esta ley, la 147-02 sobre gestión de riesgo, ¿cumplió con su objetivo, con lo que buscaba en principio? Y siendo así, ¿qué nos queda pendiente todavía? Bueno, fíjate, esa es una pregunta interesante porque escuchando a José Miguel parece que hay intenciones, ¿no?, de discutir la ley a nivel del Congreso. Sin embargo, yo pienso, porque la hemos manejado desde su comienzo, precisamente nosotros entramos al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo al promulgarse la ley. Lo que conocemos la ley, consideramos, ¿no?, que tiene cosas internas, cosas de la ley que todavía no se han cumplido y que posiblemente sea lo que se puede decir que no ha sido eficiente. Entonces, hace unos días también se quiso comparar este elemento, la ley 147-02, con el acuerdo de Sendai, ¿no?, un marco mundial para el manejo de la gestión de riesgo. Y nada de lo que dice Sendai afecta la 147-02. Si nosotros nos damos cuenta y estudiamos lo que ha pasado con la ley, posiblemente nosotros no hemos cumplido con los mandatos de la ley, que tiene cosas muy específicas. ¿Cuáles cosas específicas pudiéramos puntualizar? Fíjese, en la gestión de riesgos se tiene lo que es la preparación, la mitigación y la respuesta. Eso es universal. Y precisamente la ley 147-02 señala que la preparación y la mitigación del país debe estar asociada al Plan Nacional de Gestión de Riesgos de la República Dominicana, y que la respuesta debe estar relacionada con el Plan de Emergencia de la República Dominicana, que están contempladas los dos en la ley. Si en estos momentos nos piden el Plan de Emergencia de Gestión de Riesgos, no existe. Entonces la ley no es obsoleta. No hemos cumplido con la ley. Entonces me parece que antes de dar un paso para modificar una ley que todavía está sin tocar, todavía vamos a decir, es bueno, y esto lo planteamos, ¿no?, dentro de la comisión, es bueno discutirla
con lo que tienen que ver más con la gestión de riesgos en la República Dominicana. Una de las debilidades de los pueblos son las alertas. Las alertas movilizan las poblaciones. Y yo quisiera que alguien cerca de nosotros, o sea, ¿cuál de las alertas hechas en República Dominicana lo ha convencido, le pueden dar respuesta? No la vamos a encontrar. Entonces, debemos, antes de modificar, debemos trabajar en los principios de lo que es la gestión de riesgos para fortalecerlo y entonces hacer los cambios que sean necesarios. ¿Cómo hacer que el asentamiento y cuando se presentan las inundaciones de los ríos, las cañadas y demás, no siga afectando los cultivos, las viviendas y la forma de vida normal en los municipios? Claro, hay cosas que hay que comenzar desde abajo. Y aquí tenemos un buen aliado. El mejor aliado que tenemos aquí es la educación. Y ahí es que vamos a comenzar en toda la comunidad de la República Dominicana. Fíjense, si nosotros nos vamos a los países que tienen cultura del riesgo, ¿no?, que hacen el trabajo que tienen que hacer, en el sexto de primaria es indispensable darle las asignaturas o completarle las asignaturas para que ellos entiendan lo que son los ciclones tropicales, los terremotos y todo. Eso es obligatorio. Entonces comienzan las cosas por ahí, de que el niño aprenda eso en el sexto, lo lleve a la familia rural y le enseñe a los padres lo que están diciendo en la escuela. Entonces ahí puede comenzar revertirse el proceso que tenemos en República Dominicana. Ustedes están viendo que realmente edificaciones que no tienen más de 2 o 3 años se están inundando. El terreno no ha subido ni ha bajado, no ha habido cambio climático. Es que estamos en el medio de la corriente. La gente está invadiendo. Y si siguen viendo eso, se va a encontrar que el problema de la destrucción de puentes es el mantenimiento de los cauces. Pero no en todas las fotografías sale la aglomeración de material en el curso del río, en todas las imágenes. Vamos a ver qué nos dice el señor Guridi desde su posición en educación. Yo agradezco nuevamente que un educador como el ingeniero Coco esté abogando porque la educación en la prevención, la mitigación y la preparación ante una emergencia sea parte de la currícula. De hecho, esa es la misión que tiene el Ministerio de Educación ahora mismo, de crear escuelas que sean no solamente escuelas más dignas, sino que además sean escuelas más inclusivas, más resilientes, más sostenibles. En cuanto al planteamiento de si las construcciones se hacen y van a resistir un evento sísmico, del 2011 para acá hay una aplicación de una norma de construcción sismo resistente. Evidentemente un fenómeno sísmico puede superar cualquier expectativa, pero lo que lamentablemente hay que admitir es que eso aplica para las construcciones formales, que son aquellas que tienen un título de propiedad y que van a solicitar la permisología ante el ayuntamiento correspondiente y luego van al Ministerio de la Pública para el permiso constructivo. Por tanto, lo que plantea el ingeniero Coco es totalmente cierto. Hay un gran riesgo de que nos afecte, Dios nos ampare. En el caso de la formación de los estudiantes, de la población en general, la participación, creo que cada vez es más activa la participación comunitaria en la preparación ante un evento que vaya a suceder, pero evidentemente falta muchísimo trabajo por hacer. No creo que sea posible que estemos totalmente preparados, pero tampoco es necesario ni posible que estemos cruzados de brazos. Creo que todos los días la población tiene que prepararse, enterarse más y estar lista para prevenir cualquier situación, pero sobre todo para estar en capacidad de ser resiliente, es decir, de volver a construir lo que en algún momento podemos perder, bajo la premisa moderna de construir mejor, reconstruir mejor, lo que se llama en inglés el BBB, que es Build Back Better. Pero mientras tanto, Guridi, alcanzamos el ideal de que tanto en educación como en la ejecución de la ley podamos llegar un poco más lejos y mantener a la población segura y en capacidad de accionar. Bueno, pues ya tenemos el sistema de emergencias 911 funcionando en el Gran Santo También, Domingo. pero tenemos pronto la expansión piensa? a Santiago y Puerto Plata. Tenemos que fortalecer más los comités de prevención, mitigación y respuesta. Y un elemento importantísimo es que se ha relanzado la Escuela Nacional de Gestión de Riesgo. Hay que crear capacidades locales y también académicas. Creo que el camino es enorme,
pero afortunadamente algunos eventos que han mitigado la carencia que había de formación y de disposición actual. Hoy día además tenemos redes sociales que permiten que rápidamente todo el mundo esté enterado y mucho trabajo comunitario realmente, mucho trabajo de sociedad civil en el respecto del tema de manejo de riesgo. Eso por parte de las autoridades, pero a lo que quería referirme es que mientras alcanzamos ya un estado donde podamos decir que hemos avanzado, ¿cuáles sugerencias podríamos darles a la población para que puedan asumir un rol más responsable ante la ocurrencia de un siniestro, ante el peligro inminente de un fenómeno natural? Porque en este momento quizás la mayoría de las personas sobre el territorio nacional no tienen una respuesta de cómo accionar, de cómo reaccionar ante un fenómeno que le afecte. Ante la falta de un adecuado ordenamiento del territorio que se debe a múltiples factores, desde la pobreza, la falta de autoridad que se tenía durante muchos años a nivel de los gobiernos locales, la falta de un plan nacional de ordenamiento territorial que está en discusión en el Congreso todavía, tenemos que pasar al plan familiar de gestión de riesgos. Cada núcleo familiar tiene que estar consciente de sus amenazas, que son variables, pero que es más de una, y tiene que estar preparado para eso y tiene que asistir a un plan donde todos los miembros de la familia sepan qué hacer en cada momento. Estamos expuestos a cualquier amenaza, desde un sismo, que puede venir acompañado de un tsunami en caso de ser de gran magnitud, de un evento tecnológico que pueda afectarnos, tenemos amenazas hidrometeorológicas, cualquier tipo de amenaza, el clan familiar tiene que conocer cuál va a ser su respuesta en ese momento, porque de ese minuto dependerá la vida de sus hijos, la vida de usted. Contribuya con la formación de sus hijos, entérese de las amenazas, discuta con su familia la posibilidad de ser afectado y preparen un plan que lo puede hacer cualquier familia. Siempre tenemos el conocimiento de nuestro entorno y por ahí es que vamos a tener que hacer una evacuación en caso que sea necesario. Muy bien. Ingeniero, si tiene alguna sugerencia de cara a la ciudadanía. Bueno, ese último punto de José Miguel es muy importante. Yo pienso que sí, que debemos comenzar desde abajo. Y desde abajo quiere decir debemos comenzar por la familia. República Dominicana tiene un plan familiar, pero nadie lo ha visto. Entonces tenemos que colocar en las manos de la familia ese plan familiar para que se hable el lenguaje de los desastres, para que todo el mundo entienda de eso. Y lo otro es la identificación de las amenazas, como mencionaba José Miguel, de los diferentes municipios y conglomerados familiares. O sea, en una reunión que tuvimos últimamente, nosotros presentamos una lista de 123 amenazas para ser consultada, modificada, lo que sea, de manera que la población esté consciente de que no solamente son ciclones y sismos y sequías lo que nos va a afectar, sino hay otras, hay enfermedades de cultivos y cosas que afectan las comunidades pequeñas. Así es. Entonces hay que comenzar ahí y enseñarles entonces lo que se puede hacer en las comunidades. Por ahí comenzamos a fortalecer quizá un plan nacional de emergencia en un poco tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues ha sido un gran placer para nosotros tenerlos por acá y gracias por ayudarnos a informar a la ciudadanía sobre un tema de tanta importancia para la República Dominicana. Esperamos contar con ustedes pues, en una próxima entrega del programa en este u otro tema. Gracias por estar con nosotros. Pues bien, luego de tan interesante y nutrido programa, nos parece que es necesario compartir con ustedes algunos puntos a modo de conclusión. El primero de ellos es que el cambio climático es un fenómeno indetenible que seguirá teniendo consecuencias considerables sobre el comportamiento de la naturaleza y por vía de consecuencia de los desastres naturales. La República Dominicana, por su conocida ubicación geográfica, proclive a la existencia de múltiples desastres naturales, debe de enfrentar esta situación de la forma más seria, estructurada y coherente posible, toda vez
que el futuro de la nación depende de la capacidad de respuesta que nuestro Estado pueda desarrollar ante los múltiples retos que la naturaleza nos está mostrando cada día. Por otro lado, eso ameritará una mayor inversión pública en el sistema de gestión de riesgo que de por sí, en virtud de lo que plantea la Ley 147-02, comprende múltiples organismos y organizaciones que muchas veces parecieran tener incluso algún solapamiento en sus funciones. O sea que no estaría de más que a futuro pensemos en una eventual reforma de nuestro sistema de riesgo que, acompañada con una mayor inversión de fondos públicos, creemos puede proveer una respuesta apropiada y necesaria para un futuro que ciertamente es impredecible. Un poco conectando la línea de las conclusiones de mi compañero Emil, se me ocurre interesante sacar aquí y citar que dentro de las 3 tendencias de riesgo que determinó el Foro Económico Mundial para el año 2017 se encuentra los peligros medioambientales. Y dentro de este marco, el medio ambiente domina la lista de los riesgos globales que tienen que enfrentar todos los países del mundo. Y así los desastres meteorológicos extremos, y lo hago para que todos tengamos una idea de cuán conectado está el desarrollo de nuestros países, ricos o pobres, con una buena gestión y administración de los desastres naturales. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, ¿quién por su propia experiencia o de las voces de nuestros abuelos o de nuestros padres no se acuerdan del famosísimo ciclón David? ¿O quién, por ejemplo, no recuerda que en La Vega está la Vega Vieja, que resurge como si sus escombros estuvieran renaciendo de nuevo? La República Dominicana ha tenido tsunamis, ha tenido desbordamientos, inundaciones, y ya lo hemos visto en el programa de hoy a través de la historiografía de los desastres naturales que hemos citado. Por eso, además de todas esas vulnerabilidades, también tenemos el tema del tipo de construcción, los materiales con que se construyen, la infraestructura de la República Dominicana y los suelos sobre los que construimos nuestras viviendas como principales vulnerabilidades. Existen más o menos 10 millones de personas sobre el territorio dominicano que esperan sortear de buena manera un evento natural, un desastre en el que pueda resultar una víctima. Pero dentro del plan estratégico de gestión y de atención a las emergencias no se incluye el tema de la educación. Educación que tiene que ver con la población y que también tiene que ver con las autoridades gubernamentales a nivel municipal, por ejemplo, para planificar la gestión en base a este plan estratégico. De manera pues que es importante el tema de la educación, se debe incluir, queda mucho por hacer. En materia de prevención hemos avanzado, tenemos instituciones fuertes, tenemos ya experiencia, pero cada año sigue el tema de las emergencias y cobrando vidas y pérdidas de recursos materiales. Por lo tanto, debemos invertir, como ya bien señalaba Emil, el Estado a través de sus políticas en prevención, control y también educación a autoridades gubernamentales y al pueblo. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que su opinión es importante. Por favor, déjenos saber qué piensan del programa, sugiéranos algunos temas y síganos en nuestras redes sociales, @contra.rd. Gracias por estar en esta entrega de Contrapunto. Hasta la próxima semana.